El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en donde Dios nos invita a orar. Sé que la Biblia nos invita a orar en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero aquí el escritor Pablo nos enseña a orar específicamente por varias cosas. Y quiero que vaya conmigo, por favor, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hemos orado por nuestro país y lo vamos a seguir haciendo. La iglesia a nivel general, en Venezuela y en las naciones, han estado orando por el país. Y creo que son momentos propicios siempre para orar. Y hay un consejo que el apóstol Pablo nos da, y fue manera de consejo a un joven pastor llamado Timoteo. Y le exhortó o le animó a que orara en una dirección. Vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y sigue diciendo, versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios, en esta mañana te damos gracias. Permítenos, por tu Espíritu Santo, captar lo que tienes que decirnos en esta hora. Danos de tu sabiduría y entendimiento para poner en práctica el consejo que viene de ti, Señor, inspirado por ti, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Quisiera compartir brevemente, a manera de pastoral, unos breves minutos acerca de las oraciones que debemos nosotros hacer. Hace tiempo leía que Dios transforma al mundo por medio de la oración de su iglesia. Dios en estos momentos está obrando en el mundo. Y uno de los recursos que Él usa para transformar las naciones, para transformar las familias y para transformar el corazón de un individuo es la oración. Es un misterio sobrenatural. Pero Dios usa la oración para que las cosas imposibles se hagan posibles. Dios usa la oración como recurso para el cambio que muchas veces humanamente no se puede dar. Dios usa la oración para transformar el corazón de un joven, de un niño, de una familia y por supuesto de una nación. Y Dios usa a su iglesia para que los planes de Dios prevalezcan. Dios usa a la iglesia para la salvación de la humanidad. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo, a manera de consejo, le dice al joven pastor Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces fíjense en la dirección. ¿Por todos qué? Los hombres. Diga conmigo: por todos los hombres. ¿Por quién debemos orar nosotros? Por todos los hombres. Por toda la gente. Nosotros debemos orar por nuestros vecinos. Debemos orar por nuestra familia, debemos orar por nuestros compañeros de trabajo, debemos orar por nuestros compañeros de estudios, debemos orar por todos. Y esta verdad capta la naturaleza del Evangelio, que es la salvación de Dios para todos por igual. Jesús no vino por una determinada clase de personas. Jesucristo vino por todo el mundo, por toda la humanidad. Cristo es para todos. Cristo es para toda lengua, tribu y nación, para todas las personas. Jesucristo está para todos. Dios ama a cada persona por igual. Así lo vemos en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama individualmente y nos conoce desde las entrañas. No habíamos nosotros nacido y ya desde el vientre de nuestra madre ya el Señor nos conocía. Inclusive desde antes, desde que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía. Porque Él nos trajo a este mundo con un plan y con un propósito. Dios nos ama individualmente. Y nuestras oraciones fervientes tendrán resultados poderosos. Dice la palabra en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. De modo que el consejo que el apóstol Pablo brinda a la iglesia es para todos. Debemos orar por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Por todas las personas. ¿Para qué? Para que puedan conocer a Dios. Para que puedan conocer el plan que Él tiene para cada uno. Debemos orar por la salvación de todos. Fíjense que hay un orden allí. Exhorto de todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Usted está orando por su familia, ora por sus vecinos, ora por sus compañeros de trabajo. Por todos debemos orar. Sin duda estamos viviendo momentos donde la necesidad de Dios se hace cada día más evidente. Vemos cómo hay familias fracturadas, vemos cómo hay jóvenes confundidos, jóvenes atrapados por los vicios, niños abandonados. Sin duda alguna uno dice, oye, este mundo necesita de Dios. Basta con ver las noticias, las redes sociales, cómo hay cosas que se hacen virales o tendencias, donde precisamente no son cosas nada buenas. Y nos muestran que sin duda hace falta Dios en el corazón de las personas. Es por ello que Pablo nos anima y nos dice, oremos por todos los hombres. Pero luego, seguidamente, dice el apóstol Pablo, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Qué significa eso? Que debemos orar a Dios por los líderes del mundo, para que las sociedades donde ellos lideran no se opongan a la difusión del evangelio. Fíjense cómo Pablo dice, por todos los hombres, pero luego dice, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Qué significa eso? Por aquellos que están gobernando políticamente las naciones. Debemos orar. Aquí no se trata de que si me gusta o no, es que el llamado de Dios es a orar por quienes están en eminencia. Y la eminencia tiene que ver eso, personas que están gobernando, legislando, dirigiendo. Y debemos orar por ellos. Sea de un bando o de otro bando, si están en eminencia, debemos orar. Y me llama la atención algo, que en el contexto que el apóstol Pablo da esta palabra, fue durante el Imperio Romano. Y quien gobernaba en aquel tiempo era un hombre llamado Nerón. ¿Sabe qué hacía Nerón? O qué llegó a hacer por allá en el año, dice la historia, año 64 después de Cristo. Culpó a los cristianos del incendio de Roma. Dicen los historiadores que sus súbditos provocaron un incendio en Roma y fue la excusa perfecta para comenzar a perseguir a la iglesia. ¿Y qué ocurrió? Vino una oleada de persecución. Comenzaron a perseguir a los cristianos, a matarlos en las plazas, a ponerlos como un espectáculo en el Coliseo romano para que se los comieran los leones. Y allí los cristianos eran culpables de aquel incendio según la conclusión que llegó aquel emperador. Y en este marco el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a orar. Pero nos anima porque cuando una iglesia ora por todos los hombres y por aquellos que están en eminencia, ¿sabes quién se beneficia? Se beneficia la iglesia y se beneficia la nación. Dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente. Una nación no puede estar quieta y reposadamente si hay un conflicto, si hay peleas, si hay división, si hay muerte, si hay sangre. Una nación en guerra no está viviendo quieta y reposadamente. Es por eso que debemos orar al Señor, para que Dios, a través de su poder, de su gloria, pueda brindar la sabiduría que necesitan quienes están en eminencia, y así nosotros vivamos quieta y reposadamente. Orar, lo que hemos venido haciendo, orar por la paz de nuestra nación.
Orar por la paz de nuestro país. ¿Se acuerdan de esa canción que se convirtió en un clásico? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Una canción hermosísima que nos invita a nosotros, la iglesia, a orar por la paz de nuestro país y de las naciones. Orar a Dios por quienes están en eminencia o aspiran a estarlo. Orar. Cuando oramos de esa manera, el fin es que vivamos quietos y reposadamente. Es que usted y yo podamos salir tranquilos, sin miedo a que una bala perdida nos pueda hacer daño a nosotros o a la familia. Una nación en conflicto es una nación que no está bien. Y es por ello que la iglesia, a través del recurso poderoso de la oración, podemos hacer que la paz de Dios gobierne en una familia y en una nación. Más que nunca no debemos dejar de orar. Orar para que el evangelio de Jesús se siga difundiendo en cada plaza, en cada calle, en cada urbanización, en cada avenida, en cada caserío de nuestro país. Orar para que el corazón de los venezolanos se siga volviendo a Dios. Hay estadísticas que dicen que el evangelio en nuestro país ha venido creciendo significativamente. Eso es una buena noticia. Creo que lo que hemos vivido en los últimos años ha volcado el corazón de los venezolanos a depender de Dios. Lo que hemos venido experimentando ha hecho el corazón del venezolano más sensible a las cosas de Dios. Y eso es una buena noticia. Oramos para que eso siga siendo así y el avivamiento que Dios está gestando en esta nación siga siendo más evidente y más poderoso, y las almas se conviertan, los niños vengan a Cristo, los jóvenes proclamen la verdad del evangelio, las familias sean restauradas. Oramos por eso. Se amerita que nosotros como iglesia seamos más cristocéntricos que nunca. Estemos comprometidos con el evangelio. Estemos comprometidos con las verdades de Jesús. Orar por ello. Y esta verdad que el apóstol Pablo expresó, ya han pasado más de 2000 años y sigue siendo una realidad. Fue un consejo que no solamente fue para el joven pastor Timoteo, sino un consejo para la iglesia universal. Es una verdad que todavía debemos seguirla practicando. Traer a Dios delante de la presencia de Dios. Las oraciones, los ruegos por todos los hombres y por quienes están en eminencia. Hay muchas cosas que se dicen de nosotros políticamente, pero la verdad es que Jesucristo sigue siendo el rey de esta nación. La verdad es que Jesucristo sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Y la verdad que la sangre de Jesucristo seguirá limpiando nuestros pecados. Ese es el consejo. Orar por todos los hombres, por los reyes y quienes están en eminencia, para que tengamos un fin, un resultado. ¿Cuál es el resultado? Vivir quieta y reposadamente. ¿Cuántos quieren que Venezuela viva en paz? Pero ¿sabe? La paz verdadera es la que ofrece Jesús. No es una paz que el mundo da. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz que Jesús ofrece? Es una paz que dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, sobrepasa toda lógica, sobrepasa todo pensamiento humano. La paz no significa ausencia de dificultades. Significa que en medio de las adversidades que podamos estar enfrentando, hay un estado de reposo y de quietud al saber que Dios está al control de todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que ocurre en nuestra familia, incluso lo que ocurre en nuestra nación. Dios está al control de todo. Reposemos en saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Para que vivamos quieta y reposadamente necesitamos seguir entronando a Jesús en cada rincón, entronar a Jesús en cada lugar, entronar a Jesús
donde Él nos permita estar, donde Él nos permita trabajar, donde Él nos permita laborar, influir, entronar a Jesús. La Biblia nos describe a nosotros como luminares en el mundo. La Biblia nos describe a nosotros como embajadores del reino de Dios. Hasta nos llama, nos dice que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada final, aquí estamos de paso. Abracemos las verdades, comprometámonos cada día más con Jesús y echemos mano del consejo que el apóstol Pablo nos brinda. Exhorto, ante todo, es decir, nos anima a orar, a pedir, a rogar con acciones de gracia por todos los hombres, para que lleguen a Jesús, y por aquellos que están en eminencia, o aquellos que incluso aspiran a hacerlo. Orar por todos, orar por todos. Cada día se hace evidente de que Jesús es necesario. Cada día se hace evidente de que hace falta Jesús en los corazones de todos los venezolanos. Cada día se hace evidente que hace falta el amor de Dios, que hace falta la misericordia de Dios, que hace falta la bondad de Dios en los corazones de quienes habitamos en esta nación y de aún de aquellos que están fuera de nuestra nación. Orar. El llamado es a orar. El recurso más poderoso que tenemos la iglesia es la oración, la proclamación del evangelio. Y por supuesto, cuando proclamamos ese evangelio, debemos hacerlo a la altura, imitando a Jesús y viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra. Practiquemos el recurso que Dios usa para transformar corazones, familias y naciones, que es la oración. ¿Estamos llamados a orar nada más? No solamente orar. Mire, la iglesia hace cosas que otras instituciones no hacen. Mire, la iglesia, la voz de la iglesia es la que brinda esperanza en sectores que nadie llega. Una de las razones por las cuales la iglesia viene avanzando en nuestro país es que sí, obviamente sabemos la realidad que estamos enfrentando como nación, pero la iglesia cristiana evangélica, ¿sabe? Es la que está donde otros no llegan. Es la que está en las cárceles, es en la que está en los hospitales, es en la que está en las plazas y avenidas, es en la que está en los barrios más recónditos que nadie llega. Allí brindando esperanza, predicando, sirviendo a la comunidad y a través del servicio social, brindando esperanza para aquellos que necesitan de Jesús. Por ello que no es cualquier cosa lo que hacemos. No solamente orar, aquí estamos hablando de orar, pero la iglesia en este país no solamente está orando, es que también está accionando. Nos metemos en lugares a veces que ni hasta la policía le da miedo llegar. Ahí llega la iglesia y no llega con las manos vacías. Llegamos con algo para dar. Nosotros como ministerio, aquí en Fracrimar, a través de la fundación, estamos llegando a lugares que usted ni siquiera se imagina. Y no lo hacemos para que, ay, pero qué buenos son. No, lo hacemos es para que la luz del evangelio pueda resplandecer en esos sitios y en esos sectores y las personas puedan encontrarse con Cristo. Andan buscando una arepa, pero sale con el pan de la vida. Eso es lo que nos importa. Que tengan Cristo en el corazón. Que se lleven aquel que sacia el alma, que llena el corazón. Eso es lo que buscamos. A esto nos mandó el Señor. Pero en este contexto, solamente quería compartir el consejo que nos brinda el apóstol Pablo. A orar por todos los hombres y por quienes están en eminencia. Para que vivamos, usted y yo, quieta y reposadamente. Nosotros proclamamos y declaramos la paz para nuestra nación. Proclamamos y declaramos el señorío de Cristo en esta nación. Esta nación no le pertenece
a ningún color político. Le pertenece a Cristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por nosotros. Y esta nación está destinada para amar y honrar a Jesús. Esta nación es de Cristo. Y el nombre de Cristo seguiremos proclamando a lo largo y ancho de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país.